Entonces, el día de hoy vamos a hablar, ¿sí?, sobre nuestro siguiente tema de computación, el cual es o son los documentos comerciales, ¿sí? Entonces, dice, documentos comerciales son todos los documentos extendidos por escrito o impresos en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en toda transacción comercial. Por lo importante que resulta el movimiento contable en las empresas, estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todos los movimientos que se realizan en una empresa o institución. Su importancia se debe a que en ellos queda constancia de la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada operación. Demuestran la realización de alguna acción comercial y por lo tanto son el elemento fundamental para la contabilización de las transacciones. Permiten también controlar las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. Algunos aspectos para considerar su importancia. Número uno, en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada operación, o sea, sus derechos y obligaciones. Dos, constituyen un medio de prueba para demostrar las transacciones de comercio. Tres, son el elemento fundamental para la contabilización de dichas operaciones. Cuatro, permiten llevar el control de las operaciones practicadas por la empresa, el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. Es decir, cada vez que nosotros, por ejemplo, hacemos un asiento contable o una partida, como ustedes la conocerán en el libro diario, ¿sí?, esta partida o este movimiento debe estar respaldado por algún tipo de documento, ¿sí?, que indique que sucedió. ¿Ok? Entonces, estos documentos regularmente son los documentos comerciales. Por ejemplo, si nosotros venimos y Recursos Humanos le aprobó un anticipo de sueldo a uno de nuestros empleados, ¿sí? ¿Será que nos basta con un papelito que diga el día 21 de marzo se le dio un adelanto del sueldo a Juan Carlos Tojín? ¿Será que basta con eso? ¿Sería algún tipo de documento comercial que logre respaldar ese movimiento contable? No, profe. No, ¿verdad? Ok. Entonces, dice, todo documento comercial debe ser redactado correctamente y para ello es necesario tener presentes algunas recomendaciones. Número uno, debe leerse cuidadosamente antes de llenarse para tener un mejor conocimiento de la información necesaria. Número dos, cuando se utilicen documentos con talonario, es conveniente llenar primero el talonario para evitar equivocaciones y la falta de información. Número 3. Si es necesario el uso de abreviaturas, estas deben de utilizarse. Número 4. Si un formulario es dañado por error, no se debe desechar. A ese se le coloca la palabra anulado. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahora, como ustedes sabrán o ya se los habrán mencionado en algunas de las otras materias, ¿sí?, ya no van a existir facturas en sí, sino que talonarios de facturas, sino que las facturas van a ser electrónicas. Pero cuando se tenían las facturas físicas, uno tenía un talonario de facturas y estas debían de mantener todas las copias que le quedan a la persona que está emitiendo las facturas, ¿sí? Pero en dado caso alguna factura se llenaba mal o se tenía que corregir, pues esa factura debe de guardarse, ¿sí?, para el momento en el que la SAT
pida a uno revisar sus facturas, pues estas estén completas y estén emitidas solo las que de verdad se emitieron y las anuladas pues estén en nuestro poder. Sexto perito. Luego dice, existen varios documentos comerciales, pero conoceremos algunos por su uso frecuente y realizaremos algunos modelos en la hoja de cálculo para mejorar su utilidad. Entre estos vamos a ir conociendo, número 1, orden de compra. ¿Sí? La orden de compra o nota de pedido es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En este documento se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la transacción comercial. Es el documento formal que utiliza el departamento de compras para solicitar la mercadería que requiere. Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita. Antes de emitir la orden de compra, debe solicitarse una cotización a cada uno de los proveedores que pueden abastecer las mercaderías requeridas. Se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido. Ok, ¿con eso a qué se refiere? Primero vamos a buscar lo que es la cotización. Está en la parte de acá. Dice, cotización. La cotización es darle valor a un bien. De esta manera se cotizan los valores que participan en el mercado bursátil. También se cotiza el trabajo. En nuestro caso particular es aquel documento o información que el departamento de compras usa en una negociación, totalmente informativo y que no genera un registro contable. La cotización es la acción y efecto de cotizar, poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin, pagar una cuota. El término suele utilizarse para nombrar el documento que informa y establece el valor de productos o servicios. Por ejemplo, por favor envíame la cotización de 7 impresoras Epson con sistema continuo de tinta original. La cotización, tal vez una de las líneas que mejor podemos aclarar es esta que dice, es totalmente informativo y que no genera un registro contable, ¿sí? Como cuando uno va al centro comercial y uno anda viendo vitrinas, ¿sí? Uno anda cotizando, ¿sí? Entonces ahora cuando les pregunten si desea comprar algo, no, solo estoy viendo, no, estoy cotizando, ¿sí? Ahí está. Es básicamente eso. Entonces, para darles un ejemplo, porque posteriormente acá en la orden de compra menciona que dice acá, antes de emitir la orden de compra debe solicitar una cotización a cada uno de los proveedores que pueden abastecer las mercaderías requeridas. Se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido. ¿A qué se refiere esta parte? Muchas empresas, ¿sí?, principalmente el gobierno, funciona de este modo. Solicita cotización a varios lugares, ¿sí? Y de las cotizaciones que recibe, que como mínimo tienen que ser 3, ¿sí? Entonces, de esas cotizaciones se elige al proveedor que ofrece el mejor producto, ¿sí? Pero no en sí. Miren, pues, por ejemplo, si nosotros cotizáramos, ¿qué les digo? Audífonos, ¿sí? O incluso a inicios de año, les he decir que se compraron las cámaras que están en todas las computadoras ahora del colegio, ¿sí? Que son las que los maestros utilizan para dar clases. Entonces, nosotros antes de comprar las cámaras, ¿sí?, se cotizó en varias empresas, ¿sí? Ahora, supongan ustedes que en una empresa, ¿sí?, las cámaras cuestan 75 quetzales, ¿sí? Y en otra empresa
las cámaras cuestan 225 quetzales. ¿Sí? ¿Cuál elegirían ustedes? La que sea más buena, o sea, la de 200 y algo. Ok. Rebeca se va por la más cara. ¿Quién más? Sería de cotizar bien los precios y ver las marcas. Ok. ¿Quién más? A ver, Brenda. Igual cotizar los precios y ver la marca porque, bueno, realmente las marcas, depende si es marca barata, la cámara no va a funcionar durante mucho tiempo. Exacto. ¿Sí? Básicamente, cualquiera podría decir, ah, pues la de 75 está más barata, ¿sí? Pero ese barato, ¿sí? Tome en cuenta que incluye varias situaciones que pueden afectar a futuro, ¿sí? Mientras que la que cuesta 75, puede tal vez durarnos, ¿qué les digo? 6 meses, ¿sí? Tal vez la que cuesta 200 nos puede durar, ¿qué? Unos 4 años, ¿sí? Entonces, de cierto modo, cuando nosotros pedimos una cotización, debemos de ver no solo marca, sino calidad, garantía, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, como por ejemplo, en mi caso, recuerdan que les comentaba la vez pasada sobre los libros que imprimía, ¿sí? Yo compraba impresoras marca Canon, ¿ok? Hay unas impresoras blancas marca Canon, así con forma de así, raras, blancas que cuestan como, como 180 quetzales, ¿sí? Entonces yo compraba una impresora de esas y lograba imprimir unos 25 libros, ¿ok? Y rellenando los cartuchos varias veces. Luego los cartuchos ya no se podían rellenar. Entonces, si yo compraba cartuchos nuevos para esa impresora, iba a gastar 250 quetzales, ¿sí? Entonces mejor compraba otra impresora, ¿ok? Y ahí sacaba otros 25 libros. Entonces hubo un año en el que compré 6 impresoras, ¿sí? Y al final todas las tiré porque, o sea, ya no me son funcionales. Entonces gasté 1,200 quetzales en impresoras, ¿sí? Al año siguiente se me ocurrió que en lugar de gastar esos 1,200 y estar cambiando impresoras, ¿sí? Y estarme ensuciando con la rellenada de los cartuchos, mejor compré una impresora que me costara 1,200, ¿sí? Y todavía está funcionando. Entonces, básicamente, a veces, y con nuestro dinero somos así, o sea, esto me va a salir más cómodo y mejor compro esto, ¿sí? Mientras que sale muchas veces mejor hacer una inversión mayor para tener un mejor beneficio. Nosotros como contadores de cualquier empresa tenemos que tener muy en cuenta esa parte, ¿sí? Es cierto, no es nuestro dinero, ¿sí? Pero nosotros debemos de velar porque la empresa utilice de forma correcta los recursos que tiene. Porque al final de cuentas, si la empresa administra mal su dinero y nosotros como contadores no hacemos nada para sugerir esas partes, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la empresa venga abajo o venga a la ruina. ¿Y qué pasa si eso sucede? ¿Qué pasa con nosotros? Nos despiden. Nos quedamos sin empleo, ¿sí? Y en muchos casos, cuando las empresas se declaran en quiebra, o sea, adiós indemnización, ¿sí? Entonces, se declaró en quiebra, no hay para pagar nada más, entonces hasta ahí. Entonces, nosotros como contadores debemos de velar por eso, ¿sí? Entonces,
Aparte de esto, vamos a ver, está la orden de compra que, como les digo, funciona de ese modo. Primero se cotiza en una empresa y luego que se llega a un acuerdo y se elige una de las cotizaciones, pues ya se emite la orden de compra para solicitar el producto o la mercancía que queremos. Luego está el recibo. El recibo es un documento muy utilizado como comprobante de pago en nuestra sociedad, mediante el cual una persona, entidad o empresa acredita haber recibido de otra una determinada cantidad de efectivo o en especie a cambio de algún bien o servicio, lo cual sirve de comprobante de pago. En otros términos, es el documento en el que el acreedor reconoce expresamente haber recibido del deudor dinero u otra cosa de efectos de pago o cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, si nosotros estamos emitiendo salarios, podemos emitir un recibo donde la persona nos firme que está recibiendo su sueldo, ¿sí? Supongan ustedes que nosotros le vamos a pagar el salario a los albañiles o a los constructores de una vivienda. Entonces, se llena una planilla de destajo, y se llena la información de cada una de las personas a las que se les está pagando. Y esa planilla de destajo va acompañada de los recibos donde las personas recibieron ese dinero, ¿sí? Especialmente si estamos hablando de dinero en efectivo. Ahora, factura. La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que muestra la información detallada de una transacción de compra-venta, la cual debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, indicando fecha, datos del otorgante, del cliente, tipo de pago, además de indicar el tipo de impuesto sobre el valor agregado IVA que se debe aplicar. Las facturas tienen en algunos casos 3 copias y deben de llevar el membrete de la empresa que vende. Normalmente el original es de color blanco y las copias de color amarillo, celeste o rosa. En la factura deben aparecer, además de los datos del expendedor y del destinatario, el detalle de los productos y o servicios suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos. En muchos lados cometen el error de escribir en la descripción por consumo, ¿sí? Esa parte que básicamente es el que está despachando, el que tiene la pereza de escribir qué se vendió, ¿sí? Nosotros como contadores no tenemos que permitirla, ¿sí? Porque para nosotros como contadores es esencial el saber qué producto es el que la persona compró o por qué servicio fue que se le emitió la factura. Eso para evitar algún tipo de malversación en cuanto a lo que se cobró y a lo que se recibió, ¿sí? Es considerada como el justificante fiscal de una entrega de un producto o de una provisión de un servicio que afecta tributario emisor, el vendedor, y al tributario receptor, el comprador. Es el único justificante fiscal que da al receptor el derecho de deducción del impuesto del IVA. En algunos países la factura no tiene valor jurídico en un juicio a la hora de exigir el pago de una deuda. En la reclamación de cantidad del juicio monetario, la factura es el documento utilizado preferentemente como prueba de la deuda, aunque también se emplean otros como el albarán. Según la legislación tributaria de cada país, el uso de las facturas cambiaría en ciertas formas y puede ser clasificadas en varias maneras, variando algunas funciones o utilidades. ¿Okay? Acá, cheque. El cheque es un documento de tipo bancario por el cual una persona autorizada para extraer dinero de una cuenta extiende a otra persona este documento para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta sin que sea necesaria su presencia. Es una orden de pago impresa, pura y simple, sin condición alguna, librada contra el banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta bancaria. Este tipo de documento es impreso por la entidad bancaria y a cada cuentaviente, si así lo requiere, le otorga talonarios de cheques personalizados. Ok, en este es el único donde no se ejecuta el formato del documento en sí, sino que lo que se ejecuta o lo que van a realizar ustedes
es un formato donde se detallan los cheques que las personas emiten, ¿sí? Básicamente es como que estuviéramos hablando de la conciliación bancaria, ¿sí? Que la conciliación bancaria es lo que nos va a ayudar al libro de bancos a determinar básicamente los cheques que se han emitido y los cheques que están todavía pendientes de cobro. Básicamente así funciona esto. Sobre esta parte que menciona que el documento es emitido por la entidad bancaria, ¿sí? Todos los bancos le dan cheques a sus cuentavientes, pero en algunos casos, ¿sí? Cuando la empresa es lo suficientemente grande y paga sus planillas a través de cheques, entonces en ese caso el banco le otorga cheques de tipo voucher a la empresa, que son unos cheques un poco más grandes, que incluso en la parte de abajo tienen un talonario para que se pueda llenar y la persona a quien le estamos dando el cheque pueda firmar de recibido y todo, ¿sí? Entonces, esos cheques son a los que se refiere como cheques personalizables para cada una de las empresas. Y, por así decirlo, esa parte de abajo del cheque que le queda a la empresa, funciona de cierto modo como una especie de recibo donde la persona está firmando que ya recibió su pago, ¿sí? Entonces, por ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy. De lo que es el examen de computación,